Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a ver el día de hoy al sistema respiratorio. Anatómicamente, este sería nuestro sistema respiratorio. Para poderlo comprender mejor, tendríamos que dividirlo en dos. Las vías respiratorias altas, que comprenden a la nariz, a las fosas nasales, a los senos paranasales, a la faringe y a la laringe. Y las vías respiratorias bajas, que comprenderían a la tráquea, a los bronquios, a los pulmones y a los alvéolos. Vamos a ver primero cuál es de manera general la función del respiratorio, para posteriormente desglosar cada una de estas. Aquí está, como les comentaba, las vías respiratorias altas y las bajas, cómo es que se dividen. Ahora, ¿qué función tiene el respiratorio? Pues se va a encargar principalmente del intercambio de gases, que consiste en la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Siempre cuando respiramos, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Y aquí muy importante, tenemos dos tipos de respiración. La respiración externa, que es inhalar y exhalar, y la interna, que es cuando se da el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre, el proceso de hematosis. Pero también participa en la regulación del pH sanguíneo. Contiene los receptores del sentido del olfato, que son las pituitarias que están dentro de la nariz. Se filtra el aire para que surjan los sonidos. También tenemos aquí que se encarga de algunos procesos inmunológicos, principalmente en las mucosas de la nariz. Esas son las funciones principales del respiratorio. Ahora, vamos a ver la función de cada órgano que comprende este sistema. El primero va a ser la nariz. Ahí tenemos el esquema de cómo se ve nuestra nariz por dentro y por fuera. Aquí, debemos recordar que nuestra nariz no es totalmente ósea, no es un hueso totalmente. La parte superior es ósea y la parte inferior es cartilaginosa. Dentro de la nariz encontramos a huesos como por ejemplo el tabique. Este es parcialmente óseo porque en su parte inferior es donde forma a las fosas nasales. Se divide la cavidad nasal en dos para formar a las fosas nasales. Estas, ya sabemos que funcionan para que pueda entrar el aire. En su parte externa, las fosas nasales se les conoce como ventanas nasales. Y en su parte posterior, donde se conectan con la nasofaringe, se llaman coanas, tal como lo vemos en la imagen. Está la narina, donde está ya la ventana nasal, entramos a toda la fosa y donde va a llegar hacia un conducto, ahí se llama coana. Tenemos dos coanas. Tenemos también dentro de la nariz, aquí tenemos a la pituitaria, que comentábamos que se encarga del olfato. Tenemos a los senos paranasales. Están también los cornetes. De esta manera se compone nuestra nariz. Y pues su función principal va a ser esa: filtrar el aire para que pueda pasar lo más limpio posible y que el aire pase templado. Aunque estemos en un lugar donde haga mucho frío, el aire cuando entra a nuestra nariz se va a calentar para que pueda pasar y no altere la homeostasis del cuerpo. Luego tenemos a los senos paranasales. Estas son cavidades llenas de aire de diferentes tamaños. Se originan al introducirse la mucosa de la cavidad nasal en los huesos del cráneo. Los huesos que tienen cavidades son el hueso frontal, el etmoides, esfenoides y maxilar. Ahí los tenemos en la imagen. El de color verde es el frontal, el etmoides está de azul, el maxilar de morado y el esfenoidal de rojo. Aquí, por ejemplo, en aquellas personas que tienen sinusitis es porque ese moco nunca llegó a la cavidad nasal, no descendió,
se quedó atorado en las cavidades de los huesos y entonces eso provoca inflamación. Por eso a aquellas personas que tienen sinusitis les duele el rostro. De ahí vamos a la faringe. La faringe es un tubo que continúa a la boca y se conecta también con los tubos respiratorios y digestivos. Ojo, la faringe es un órgano que tienen en común el aparato respiratorio y el digestivo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver primero cómo se divide. Esta la vamos a dividir en 3 porciones. En su parte superior está conectada con la nariz y se llama nasofaringe. En su parte media está conectada con la boca y se llama orofaringe. Y en su parte inferior está conectada con la laringe, por lo tanto se llama laringofaringe o hipofaringe. Aquí está de manera más específica cada división. La nasofaringe, como les dije, se encuentra detrás de la cavidad nasal y se va a extender hasta el paladar blando. Aquí vamos a encontrar las coanas, los orificios de las trompas de Eustaquio y la comunicación con la orofaringe. Pero también vamos a encontrar a las adenoides, que son un par de amígdalas. En la orofaringe, esta está detrás de la cavidad bucal. Se comunica con la boca, tal como nos lo dice ahí. Se va a extender desde el hueso, que está en la parte inferior del paladar blando, hasta el hueso hioides, que está un poco más abajo, a la altura del cuello. Este pasaje, la orofaringe, es un paso compartido, por así decirlo, porque a través de ella va a pasar aire, alimentos y líquidos. Aquí encontramos 2 pares de amígdalas, las palatinas y las linguales. Muy importante recordar aquí lo que les comento. El aire, alimentos y líquidos pasan por este conducto, pero no quiere decir que todos van al mismo lugar. En la que sigue vamos a ver la diferencia. Tenemos la laringofaringe. Comienza a nivel del hueso hioides. En el extremo inferior pues se conecta con el esófago y con la laringe. Comparte el paso de aire y alimentos, pero cuando el aire y los alimentos lleguen a la laringe, ya va a haber una división para que se vaya el aire a los pulmones y los alimentos al esófago. Ahora bien, la laringe es un órgano que se encarga principalmente de la formación o la emisión de sonidos. Vamos a encontrarla entre la laringofaringe y la tráquea. Es esta porción pequeña. Es un órgano que está compuesto principalmente por cartílago. Aquí está cómo se divide. Tenemos en su parte superior a la epiglotis, el hueso hioides, los cartílagos tiroideos también, las cuerdas vocales, la membrana cricotiroidea, el cricoides y la tráquea. Así está compuesta. Ahora, vamos a dividirla en 2 cartílagos principales, la epiglotis y la glotis. La epiglotis es esa membrana en forma de hoja, la que está de color rojo en el esquema. ¿De qué se encarga la epiglotis? Bueno, esta membrana lo que hace es no permitir que los alimentos viajen hacia la tráquea. Vamos a tener 2 conductos compartidos. La tráquea y el esófago están juntos y sobre ellos está la laringe. No queremos que el alimento viaje a los pulmones porque podría provocar que nos broncoaspiremos. Entonces, la epiglotis tapa a la tráquea para que los alimentos pasen al esófago. Y cuando estamos respirando, tiene abierta la tráquea para que el aire pase hacia los pulmones.
Esa es su función principal. Y la glotis es donde vamos a encontrar a las cuerdas vocales. Aquí está. Las cuerdas vocales son dos porciones de cartílago en forma de paréntesis que cuando nosotros emitimos algún sonido vibran. Ese vibrato es lo que produce nuestro timbre de voz. Cuando nosotros estamos hablando, se encuentran cerradas, así como lo vemos en la imagen. Y cuando estamos respirando están abiertas porque necesitan el paso del aire. Una cuerda vocal, imagínense que es como una cuerda de guitarra, que ustedes tocan y esa vibración produce un sonido. Lo mismo sucede con nuestras cuerdas vocales. Cuando llega el aire a tocarlas, las hace vibrar. Y esa vibración va a producir el timbre de voz que tenemos cada quien. De ahí terminamos con vías respiratorias altas. Ahora vamos a las bajas. La tráquea es un tubo de muy ancho calibre. Este continúa a la laringe y llega hasta los bronquios principales. ¿Cómo está formada la tráquea? Bueno, está formada por cartílagos concéntricos en forma de anillo. Aproximadamente nuestra tráquea va a tener de 16 a 20 anillos de cartílago. Este órgano va a terminar a la altura del ángulo esternal y de ahí se va a dividir en dos. Esa división, justo donde está el ángulo donde se bifurca hacia los pulmones, se llama carina traqueal. Después ya no se va a llamar tráquea, ahora se va a llamar bronquio principal, que son los que entran hacia cada uno de los pulmones. Los bronquios principales van a ser esos dos tubos largos que vemos en la imagen, también formados por anillos de cartílago. Y va a haber un tubo para cada pulmón. Se dirige hacia abajo y hacia el interior de los pulmones. Ahora, los bronquios se subdividen. Vamos a regresar a esta imagen para ver la división de los bronquios. Así como lo vemos, ahí está la tráquea, la carina, que es donde se bifurcan, y se convierten en bronquios principales, que eran los que comentábamos. Ahora, esos bronquios principales se van a convertir ahora cuando se empiecen a ramificar en bronquios lobulares. En el pulmón derecho vamos a tener 3 bronquios lobulares y en el pulmón izquierdo solamente 2. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, nuestro corazón está en medio de la caja torácica inclinado a la izquierda. Por lo tanto, el espacio se reduce para el pulmón izquierdo. Es por ello que ese pulmón es más pequeño. Ahorita que veamos la división de los pulmones, van a ver que este nada más tiene 2 lóbulos. Y el pulmón derecho, como tiene más espacio, este es más grande y sí está dividido en 3 porciones. Bueno, después de esto, vamos a tener que esos bronquios lobulares se van a subdividir en bronquios segmentarios, que son los que podemos observar también ahí en la imagen. Y finalmente las ramificaciones más pequeñas de los segmentarios se van a llamar bronquiolos, los cuales se van a ramificar una vez más hasta convertirse en bronquiolos terminales, que es donde vamos a encontrar a los alvéolos. A toda la división de los bronquios, que son todas las ramificaciones que vemos ahí en la imagen, se le llama árbol bronquial, por cómo está dividido, porque parecen ramas de árboles. Ahora bien, ya que entendimos a los bronquios, vamos a ver a los pulmones. Aquí tenemos una imagen de los pulmones. Está la tráquea, entra y adentro ya tenemos el árbol bronquial. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y uno inferior.
y se divide a través de unas líneas. Esas líneas se llaman cisuras. La primera cisura se llama horizontal y la segunda se llama oblicua. Del lado izquierdo tenemos al lóbulo superior y al lóbulo inferior, nada más. Y estos están divididos por una cisura que se llama oblicua. Si se dan cuenta, este pulmón es diferente porque tiene un espacio para que pueda ensamblar el corazón. En esa curvatura se ensambla nuestro corazón y ahí se le llama escotadura cardíaca, porque es el espacio que le está haciendo el pulmón para que el corazón quede bien ensamblado. Y tenemos otro lóbulo que es más pequeño, que es la parte final del pulmón, se llama lóbulo de la língula. Así están compuestos nuestros pulmones de forma externa. De forma interna tenemos al árbol bronquial. Aquí están nuevamente los pulmones. Los pulmones como están divididos de acuerdo a los lóbulos. Los vasos sanguíneos también. Acuérdense que tenemos vasos sanguíneos dentro, que en el video de cardiovascular ya los habíamos comentado. Las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada y la arteria pulmonar que recoge la sangre sin oxígeno. Dentro de nuestros pulmones tenemos una especie de sacos en forma de racimo de uvas. Estos sacos son los alvéolos. Es la imagen que tenemos arriba, esos pequeños saquitos rosas. Los alvéolos son la unidad funcional de nuestro aparato respiratorio. ¿De qué se encargan? Bueno, hasta ellos llega el aire, el oxígeno. En ellos se aloja el oxígeno y en la parte baja pasan los capilares de venas y arterias. Estos capilares están esperando ese intercambio de oxígeno. Ellos tienen dióxido de carbono, pero quieren que los alvéolos les den oxígeno. Es ahí donde se hace la hematosis. Vamos a cambiar el oxígeno de los alvéolos por el dióxido de carbono de los capilares para que al momento de exhalar salga todo ese dióxido. Y cuando inhalemos oxígeno, nuevamente llegue a los alvéolos, lo cambie y exhalemos dióxido. Y así cada que respiramos. Aproximadamente vamos a encontrar que de los alvéolos tenemos 300 millones. En cada bronquiolo terminal encontramos un racimo de alvéolos y entonces aproximadamente llegan a ser 300 millones. Aquí está lo que les comento. El aire llega al alvéolo. Debajo de él está el capilar que contiene dióxido de carbono. Yo le entrego el oxígeno a los capilares, yo al alvéolo le voy a entregar el oxígeno, pero les voy a pedir a cambio su dióxido de carbono para poder exhalarlo. De esta manera la sangre se oxigena y regresa al resto del organismo rica en oxígeno. Ese es el proceso de hematosis que habíamos comentado en el video donde hablamos de circulación mayor y circulación menor. Ahora, de manera general, ¿cómo es la unidad respiratoria? Bueno, habíamos ya dicho que los bronquios se dividen una y otra vez hasta que su diámetro es inferior a 1 milímetro. Después de esto, ya se conocen como bronquiolos y bronquiolos terminales. Bueno, pues la unidad respiratoria es la zona del pulmón que está airada por un bronquio respiratorio. Cada bronquiolo dijimos que se divide en varias vías que llegan hasta los alvéolos. Es ahí donde se capta el aire. Entonces, inspiramos, entra el aire, pasa por fosas nasales, pasa por faringe, laringe, tráquea, entra a los alvéolos y ese aire se va a ir dividiendo en los diferentes bronquios y sus subdivisiones hasta llegar a los alvéolos, hasta llegar el oxígeno a los alvéolos y que ahí se pueda cambiar por dióxido de carbono para poder exhalar.
como se ve ahí en la imagen. Va de más a menos en cada una. Inspiramos suficiente aire, se reduce el aire en los pulmones, ahora están llenos de dióxido de carbono y lo exhalamos, va a menos, ¿sale? De esta manera. Ahora, vemos aquí en la imagen una estructura de color naranja. Esa estructura es un músculo llamado diafragma, que también tiene un papel importante en la respiración. ¿Por qué? Porque ese diafragma es el que ayuda, impulsa a los pulmones hacia arriba para poder inhalar suficiente aire y los relaja cuando exhalamos. Es muy importante eso, que lo recordemos. Pero ¿qué pasa cuando inhalamos y exhalamos? Bueno, tenemos, para poder conocer cómo es que ventilan nuestros pulmones, un método que se llama espirometría. Podemos nosotros conocer la cantidad de aire en los pulmones a través de 4 volúmenes y 4 capacidades. Primero vamos a ver los volúmenes. El volumen corriente es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración. Cada que respiramos de manera normal, aprox, inspiramos o expiramos alrededor de 500 mililitros. Luego está el volumen de reserva inspiratoria. Aquí es un volumen adicional de aire que se puede inspirar sobre el volumen corriente. Es cuando, por ejemplo, nos dicen en el doctor que inspiremos la mayor cantidad de aire que podamos. Normalmente van a ser 500, pero si yo hago un esfuerzo más, pueden llegar a ser hasta 3000 mililitros. Después está el volumen de reserva expiratoria. Es el volumen adicional máximo de aire que podemos expirar en una expiración forzada. O cuando nos dicen, ahora exhale lo más que pueda. Normalmente van a ser 500 mililitros, pero si yo hago un esfuerzo mayor, pueden llegar a ser hasta 1100 mililitros. Y el volumen residual. Bueno, este volumen queda en los pulmones después de una expiración forzada. No se puede medir de manera directa como los otros. Este permanece en los pulmones y no puede eliminarse. Siempre va a estar ahí. Como lo dice su nombre, es residual. Y estamos hablando aproximadamente de 1200 mililitros. Ahora, a partir de estos 4 volúmenes, podemos conocer la capacidad pulmonar. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos también 4 capacidades. Primero está la inspiratoria, que es la cantidad máxima de aire que una persona puede inspirar. Por lo tanto, es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria, que nos da 3500 mililitros. La capacidad residual funcional es la cantidad de aire que se queda en los pulmones al final de una expiración normal. Aquí vamos a sumar el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, que nos indica que es 2300. La capacidad vital, que es la que más nos interesa, es la capacidad máxima de aire que se expulsa después de un llenado máximo y expirando la máxima cantidad. Es cuando inhalamos y exhalamos muy profundamente. Inhalamos lo más que podemos y exhalamos lo más que podemos. Aquí vamos a sumar el volumen de reserva inspiratoria, el de reserva expiratoria y el volumen corriente, que en total nos dará la suma de 4600 mililitros. Ojo aquí porque es pregunta de examen. Y la capacidad pulmonar total pues es la suma de los 4 volúmenes, que nos indica que es el volumen al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo y también el volumen al que se pueden retraer con el máximo esfuerzo. Es la suma de los 4 que nos daría un total de 5800 mililitros. De esta manera nosotros podemos conocer el funcionamiento de los pulmones. Cómo es que funcionan, qué tanto podemos inspirar o expirar. ¿Cómo se mide esto? A través de un artefacto que se llama espirómetro.
Ahí nosotros podemos medir si nuestras capacidades y nuestros volúmenes coinciden con los que deberíamos de tener de manera normal. Bueno, chicos, con esto terminamos entonces aparato respiratorio. Si tuvieran alguna duda, quedo al pendiente, les va a ayudar bastante a realizar su actividad. Por mi parte sería todo, que tengan excelente día.